Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Esteban Fernández es presidente de Bíblica para América Latina. Normalmente lo que hacemos, Esteban, es que yo te introduzco nada más con un nombre para que tú hables quién eres. Hemos estado haciendo esto porque creemos que son tiempos, además de llevar palabra de esperanza y fe, que lo estamos haciendo en la noche con mi esposa a las 10 de la noche, creemos que la gente también necesita nuevas distinciones y nuevas herramientas que les permita entender esto y entender que la nueva realidad va a ser completamente diferente. Pero que en medio de eso hay temas como la Biblia y lo que veíamos hoy en lo que hicieron junto con Enlace, es que lo que te da la certeza está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido, es y será la misma. Entonces, esa es la idea de hoy, por eso el tema, la Biblia en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Guillermo, siempre un abrazo estar con ustedes, con todos los amigos de Washington y en el mundo, porque sé que ustedes son una iglesia virtual también para las naciones. Gracias por la invitación. Como bien dijo Guillermo, tengo la responsabilidad del Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional para los idiomas de portugués y español, para el Ministerio Latinoamericano de la Sociedad Bíblica Internacional. Y hace minutos terminamos una transmisión en vivo que hicimos con varios ministerios asociados como Enlace TV, Editorial Vida, Lifeway, todos quienes nos publican, Peniel, Editorial Peniel, Método C, y otros ministerios, especialidades 625, ministerios muy importantes que pudieron masificar este diálogo que tuvimos hace apenas 30 minutos sobre diálogos en torno a una tumba vacía. Y está en los canales y va a estar en el Facebook. Pero probando esto, hoy a la mañana, habíamos hecho pruebas de producción ayer y funcionaba todo perfecto. Hoy a la mañana, cuando quisimos hacer un enlace, nos dimos cuenta que ya Facebook no transmite a través de páginas ligadas con cuentas personales. O sea, usted puede a través de Zoom ligar y proyectar el ministerio que tenga a través de su perfil, pero no a través de su página. Para hacerlo a través de una página tiene que comprar una cuenta institucional en Facebook y eso tiene un costo. Hay que abrir una página, digamos, es un trámite diferente. Pero obviamente se me ocurre que esto tiene que haber pasado porque ahora todo el mundo está a través del Zoom publicando en Facebook gratuitamente y Facebook debe haber visto también su lado de negocio. Entonces nos movimos inmediatamente a YouTube, que todavía sigue dándonos la posibilidad de proyectar. Y el tema que vamos a tratar ahora es precisamente la palabra de Dios. Yo diría la palabra de Dios en una situación crítica como es esta pandemia, el COVID-19. Primero quiero solidarizarme con todos los hermanos que nos están escuchando y que estamos sufriendo los efectos de esta pandemia, pero tenemos una confianza. Así como no podemos ir a la cruz sin mirar la tumba vacía, porque sería imposible para nosotros, no podemos hacer frente a esta pandemia sin tener la seguridad de que Dios ya proveyó para nosotros una solución a este tema. Así que tenemos que tener confianza y no tenemos que tener miedo. Ese es el primer consejo. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra podrán pasar, pero tu palabra no pasará. O sea, la solución en medio de algo que parece trastornar el mundo es volver a la palabra de Dios, tomarnos el tiempo para la palabra de Dios. Quiero hacer otra aclaración. En las redes han circulado muchísimos comentarios de muchos puntos, con mucha hermenéutica complicada de la Biblia, con mucha interpretación complicada de la Biblia. Mucha gente diciendo que este es un juicio de Dios contra la humanidad. Yo permito discrepar con esa posición. Va a haber juicios, definitivamente, pero no van a ser ahora. Van a ser cuando el Señor venga con toda su gloria y entonces habrá no solamente uno, va a haber más de un juicio. Va a haber un juicio para nosotros, para darnos las coronas o los premios, pero ese es un juicio para su iglesia. El otro, los inconversos, quienes no se hayan convertido, algo diferente por Israel, uno específico reservado
para el pueblo de Israel. Pero eso no va a ser ahora. La pregunta es, ¿por qué? Porque el Señor lo prometió en su misma palabra. O sea, cuando venga el final, entonces vendrá el juicio. Y no nos dejemos alarmar en el sentido de que si ustedes ven el tema de plagas y el tema de pestes desde la perspectiva bíblica, así como plagas y pestes, como buscando en una concordancia, ustedes ven plagas y pestes mencionadas en todo el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se corta ese tema y vuelve a aparecer nuevamente en el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. O sea, nosotros todavía no llegamos al Apocalipsis en términos escatológicos, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. O que hasta que llegó Jesús, el Señor castigaba con pestes, con plagas, a su pueblo y a los inconversos también, para torcerles la voluntad. Eso está escrito, o sea, no lo puedo cambiar. Pero ya en el Nuevo Testamento, no. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay sufrimiento del pueblo de Dios. Hay penuria del pueblo de Dios, pero no sin control de Dios. Quiero referirme a esto. Cuando estaba presidiendo Editorial Vida, ya por 1990, hace 30 años, David Wilkerson escribió un libro que se llama La Visión, que publicamos nosotros como Editorial Vida en ese entonces. Y hablaba David Wilkerson hace 30 años atrás, con lujo de detalles, de esto que está pasando hoy en día en la ciudad de Nueva York. Él lo hablaba, pero con señales de una peste, de una pandemia que vendría sobre la ciudad, que asolaría. Pero sin embargo, esa visión que el Espíritu Santo le dio y que él escribió 30 años antes de que pasara, en ningún momento habla de un juicio al mundo. El autor en ese libro dice que esto que vendría es fruto del corazón corrompido y de la avaricia humana. Y exhorta a la iglesia a no tener miedo, a cumplir su llamado aún en medio de esto. O sea, en esa visión que se había anticipado, no se hablaba de que era un juicio de Dios contra las naciones y contra la humanidad. Entonces, no tengamos ese terror. Dios está en control. Ahora, Dios lo sabe, por supuesto, si lo anticipa a través de profetas, Dios lo sabe. Pero el hecho de que lo anticipe y que lo sepa, no quiere decir que lo produzca o lo mande Él. Eso es una cuestión sin discusión. Ahora, Dios lo permite, porque trabaja en 360 grados. En esto está haciendo algo en nosotros. Miren, ayer estaba leyendo una palabra que me llamó la atención en Job. Me llevó el libro de Job, Daniel Calvetti, en una conversación me hizo leer Job, capítulo 37. Pero me llamó la atención, después, él estaba hablando de otro versículo, el versículo 5, donde dice, Dios hace tronar su voz y produce maravillas, Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Pero si vamos al versículo 7 de Job 37, y ahí dije, wow, la palabra se hizo ahora realidad para nosotros, dice, hace que todo el mundo se encierre para que reconozcan sus obras. Wow. Y hoy que vivimos encerrados, miren, nos da la razón. Dice, para que todos reconozcan sus obras, no para que sus hijos reconozcan sus obras, para que todos son todos, no da lugar a dudas. La humanidad, dice, hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Job 37:7. Es el cuarto discurso de Eliú. Y entonces, yo creo que Dios nos ha encerrado. En un sentido, de permanecer encerrados, tiene un propósito y Dios lo va a usar como un propósito. Hemos puesto la barba en remojo en muchos aspectos. Primero, la iglesia comenzó a verse como iglesia, de que la iglesia no es edificio, que la iglesia no es escenografía, que la iglesia es comunión entre hermanos. Y el hecho de estar encerrados por ahí nos hizo a que a través de los medios digitales hayamos tenido que hacer reuniones y tener comunión
Vamos a tener la Santa Cena de manera virtual. Va a ser la primera experiencia. Pero gracias a Dios, Guillermo, de cuando estuvimos trabajando contigo en la Universidad de Coaching Cristiano, desde entonces yo me estoy preparando en medios digitales para poder enseñar y dar clases. Entonces, a mí no me cayó como un balde de agua fría el hecho de que un domingo nos reunimos y después ya no pudimos hacerlo, porque estábamos inmersos en la tecnología. Pero ojo, que hay muchos que todavía tienen que tomar ese beneficio de la tecnología. Las cosas como la tecnología no son un invento de Satanás, como se decía antes. Son cosas que Dios permite, permiten. Pero tenemos que tomar todo lo que estamos viviendo con tranquilidad. El Salmo 91, 1 al 7, dice, no temeré el temor de la noche, ni la flecha, ni la peste. Ni la peste. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye el mediodía. Y dice el Señor, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Yo eso lo tomo como una promesa para mí. No voy a temer a la peste. El Señor está en control en esta situación. Aprovecho para hacerte una pregunta y dice, la promesa tiene yo dije, no sé, uno de estos días, la promesa tiene un costo. De repente tú me vas a corregir, pero yo dije, la promesa tiene un costo, yo estaré contigo, la peste no te toca, pero lo que uno tiene que hacer es no temer. O sea, el costo, digo, el precio, por decirlo, es no temer. Y no temer está 365 veces puesto o más. En toda la Biblia. En toda la Biblia. Así Digo, es, una de las frases uno no se puede quejar. Repetitivas de la Biblia, el no temer, el no temer. Pero eso es lo que el Señor nos promete, que va a estar con nosotros. Ahora, después, cuando vemos Lucas 21-26, que habla del fin del mundo, todavía no estamos allí, dice, se desmayarán de terror los hombres, temerosos de lo que va a sucederle al mundo. Dice, pero eso ahí sí le está hablando a los que no aceptaron al Señor, los hombres, los que no tienen la conciencia de Dios. Se van a desmayar, van a estar impávidos de lo que va a pasar. Nosotros tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar... Este es un tiempo donde nosotros debemos reconocer más que nunca, Dios tiene todo bajo control. No como una muletilla, Sí. no como palabras hilvanadas, sino lo tengo que procesar de tal manera que baje de mi cabeza a mi corazón, porque si lo tengo en la cabeza pueden sonar palabras lindas, pero para otros. Pero la esperanza y el no temer hace que yo piense, eso no es para otros, eso es para mí. Porque si lo entiendo que eso es para nosotros, de que Dios todavía está en control, de que Dios está en control, es tan poderoso que va a despertar en mí una nueva esperanza. Todo está bajo control. No importa lo que digan los noticieros. Ahora, ¿tenemos que ser responsables? Por supuesto que tenemos que ser responsables. Por nosotros y por el entorno, más lo que ya hemos pasado los 60 años. Sobre todo. Sobre todo, pero tenemos que ser responsables, no tentar a Dios, dice la palabra también. Pero entender de que esto es algo que vino por el pecado y vino por el corazón del hombre corrupto, gente que sabía que esto estaba pasando y se cayó la boca por sus propios intereses. Todo esto es corrupción del hombre, no es la obra de Dios, es la obra de Satanás. Dios no se asocia con estas cosas. Hay muchas visiones complotistas en relación a lo que tú te estás viendo y creo que es parte de lo que yo digo en el futuro va a salir. En el futuro nos vamos a dar cuenta cómo el Señor va a poner en evidencia y cómo en algún momento Él puede estar utilizando a personas que nosotros no creemos, como dicen Esdras 1:1, el rey Ciro. Oiga, ¿a quién podemos estar viendo ahora como un rey Ciro que está siendo usado en aquel entonces para construir el templo, para reconstruir el templo y ahora para hacer algunas cosas? Probablemente los que no viven en Estados Unidos no lo pueden ver? Chateaba con alguien y me decía, no, la visión del presidente, de tu presidente, me dicen, sí, soy mi presidente, yo vivo aquí. Pero
En relación a lo que tú decías, todas las promesas que nos da la palabra, Romanos 15:13, me gustaría estos últimos días en una reunión que tuvimos de liderazgo, alguien trajo Romanos 15:13, una gran ventaja que ahora lo podemos ver en muchísimas versiones, eh, pero de todos modos en la NBI, en la nueva versión internacional, dice que Dios te dé esperanza, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Digo, oiga, hay una en la versión de TLA, lo menciona de otra manera, pero quería retomar esto por tu conocimiento, obviamente mucho más profundo que el nuestro, es cuando se dice cuando Pablo dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza en el poder del Espíritu Santo. O sea, está hablando de esperanza, de alegría, paz. Así es. La falta de alegría y la falta de paz nos quitan la esperanza. Entonces, lo que el apóstol está diciendo, que la esperanza les vuelva a dar el motivo de la esperanza. Que la esperanza los vuelva a reenfocar. Reenfóquense, dice, que se llenen de alegría y paz todos los que creen en Él, para que entonces rebosen en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. No por la situación, porque la situación nos está quitando la alegría y la situación nos está quitando la paz. Pero entonces ahora el apóstol dice, lo llene de toda alegría para que rebosen en la esperanza por el poder. La clave es por el poder del Espíritu Santo. No para, no en, sino por el poder. Por quiere decir que ya está ese poder dando a nosotros. Hay que tener bien claros los adverbios, las interjecciones por el poder. Y el poder del Espíritu Santo nos puede dar alegría y nos puede dar paz en medio de una situación que es desesperanzadora. Pero cuando vos realmente te pones a pensar, ahora, algo que comentaste, gracias a Dios, porque en este país tienen los medios y tenemos la decisión política de poder ayudar aún a las iglesias. En otros países están viendo cómo perjudicar a las iglesias. Pero las iglesias en los Estados Unidos, yo no sé si los hermanos que están viendo en otros lugares, están siendo apoyadas también financieramente para que no quiebren en estos problemas. Compartíamos con unos hermanos de lo que tú estás diciendo y se veían que no tenían, o sea, no había en España no hay, ayer justamente en España no lo hay, en América Latina casi no lo hay. Aquí la opción, como tú lo dices, de cómo el gobierno presentó una serie una serie de opciones de ayudas para las iglesias, eso no tiene, digamos, no se puede medir de ninguna manera, si no es porque el que está gobernando es el que está abriendo esas puertas para que suceda. Pero bueno, evidentemente como... Sin embargo digo, aunque y no voy a entrar en cuestiones de personalidad, pero cuando vos tratamos de ejemplificar al presidente de los Estados Unidos con Ciro, te diría que hay una diferencia, que este presidente es un redimido. Ahora, los redimidos no somos perfectos. Prueba de eso, mirar de nuevo al presidente, pero es un hijo de Dios, sin duda. Entonces no es Ciro. Perfecto. Es un hijo de Dios que está favoreciendo. Ciro hubiese sido el expresidente. Ok, perfecto. Y ¿Se entiende esa diferenciación? Totalmente. Y gracias, y era lo que iba a decir justo en este momento, que el hecho de estar contigo aquí sentado ante esa erudición que tú tienes ha sido, como tú dijiste, estuvimos colaborando año y medio en la Christian Coaching University y a mí me tocaba como director académico estar con él porque él era el director
y bueno, sigue siendo el director de la maestría en coaching bíblico. Oiga, mire, si usted no ha hecho esa maestría, tiene que pensar, porque en realidad cada clase con Esteban era, ustedes se pueden imaginar, si uno aquí dice, oh, wow, Esteban conoce mucho, pero las clases son cada miércoles 2 horas. Entonces, estar 2 horas con Esteban Fernández, con Samuel Pagán, con Luciano Jaramillo, por 2 horas, más con Esteban, obviamente, y así, le agregas todavía la parte de coaching con el Master Coach Héctor Teme. O sea, eso era, eso le abre a uno de una perspectiva, como hablábamos ayer con Héctor Teme, el tema de diseño futuro, no es reconvertirte, sino que es estirarte, o sea, y lo que le hace a uno, Esteban, en esas maestrías, es estirarlo a uno, es sacarlo uno de esa visión tradicional, por eso le mencionaba algunos versículos para, obviamente, nuestra visión es muy corta. Pregunta, Esteban, en este tiempo en que la gente quiere ver, ya dijiste, es un trasfondo muy bueno, porque incluso me llamó alguien y me dijo, oiga, ¿tú cómo relacionas esto con la peste de David, cuando David tenía que ser castigado y él escogió la peste y la peste que nos... Dijo, no tiene nada. No, no, yo no Porque tenía esta en el base. medio de eso apareció Jesucristo. Claro, entonces es parte de todas estas malas interpretaciones que estamos haciendo. Pero en este tiempo que la gente quiere oír palabras de esperanza, de fe, tú, dentro de todo lo que podemos ver en la palabra de Dios, ¿qué escogerías hoy que estuvimos en el programa este de la tumba vacía? Espectacular, ver 4 o 5 minutos en 8 personas fue poderosísimo. Pero tú, ¿qué le darías? Yo sé que las personas van a ir a YouTube después a buscar o a Facebook a buscar ese programa alrededor de la tumba vacía. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le Yo podrías decir a las personas? lo que hice precisamente por lo que les estaba diciendo antes, de que la verdad la verdad de la palabra se procesa en el corazón o en la cabeza. Entonces, no quiero tomar la palabra de Dios como que es para otro. Y entonces yo escogí unos cuantos versículos que quiero compartir con ustedes, pero que me parafraseé para mí y los invito a hacerlo. Salmo 46:1. Tú, Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Yo le agregué el tú, Señor, porque es mi declaración a Él. Señor Jesús, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Yo sé que ya estarán buscando como dice el versículo, como dice una versión tradicional. El Señor es mi amparo. Salmo 46:1, Guillermo. Ajá, ajá, sí. ¿Cómo dice? Te lo, yo lo tengo en la versión, en la NBI. Muy bien, léelo en la NBI. En la NBI dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Entonces nuestra... yo le cambié el Dios por tu Señor eres. Tú eres. Ok, tú eres nuestro No Dios amparo. es porque yo me lo apropio. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Wow. Recito la Biblia con un sentido para mí. Salmo 91:2. Léelo en la NBI. Salmo 91:2. Voy, Salmo 91:2. Salmo 91:2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y entonces yo me lo parafraseé. Yo te digo, Señor, Ajá. tú eres mi refugio, mi fortaleza. Eres Dios en quien confío. Entonces ya se lo saco al autor del Salmo y me lo agarro para mí. Yo te digo, Jesús, tú eres mi refugio. Wow. ¿Eh? Claro. Sí, se entiende el sentido. Romanos 8:28. Voy con Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice,
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han... Te frisaste en un momento, vuélvemelo a repetir. Ok, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Entonces los yo le que... puse, tú dispones, tú, Señor, tú dispones todas las cosas para mi bien, porque te Oh, amo. wow. Yo que he sido llamado de acuerdo con tu propósito. Y digo, yo lo terminaría. Así es, Yo que he yo he sido sido llamado llamado de de acuerdo con acuerdo a tu porque te propósito. amo, ¿eh? Así es. Y entonces Filipenses 4:13, Wow. Eso es una manera muy poderosa. Filipenses, 4:13. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo le puse, para mí, pero hagan cada uno el ejercicio con la Sí, Biblia, sí, yo sé. piénsenla. Todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. Todo lo Wow. puedo en ti, que me fortaleces. Es a mí. Sí, Pero es a todos. El mí no te excluye, pero me acerca, me acerca. Porque a veces tenemos esa noción de que Dios escribió todo lo bueno para otros. Dios escribió todo lo bueno para vos también. No importa en la situación que te encuentres. Si le entregaste tu corazón a Jesús, Dios tiene todo bajo control. Y esto lo va a usar para que te acerques más a Él. wow. Entonces tenés que declarar esa palabra con esa fe. Yo sé, el futuro puede parecer perturbador y fatídico, pero David declaró, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Fíjate en lo que estaba pasando, y estas cosas ya pasaron. Entonces, ¿sabes cuál es mi consejo? Y con esto ya no los molesto más, o los molesto, cortamos por una cuestión de tiempo. Tenemos que pensar, armar una bitácora, una agenda de las cosas buenas que ya nos pasaron en la vida. Esa lista de cosas buenas que ya Dios hizo por nosotros hay que tenerla en estos momentos. Porque si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Wow. Tenemos que acordarnos de que Dios ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Wow, qué poderoso eso. Y me hizo recordar David, cuando David dice, yo mataba al león, mataba al oso, o sea, él trajo para sí Ajá. lo que, en este caso es, si a Dios hizo por mí y a Dios me sacó de esto, de lo otro, esto lo va a volver a hacer. O sea, Lo va creo a que, volver a hacer y en esa confianza tenemos que fluir. Y eso wow, es lo que quiero dejar para tu iglesia, para mis hermanos de allá de Washington y del mundo que están escuchando a través tuyo, Guillermo. Dios lo va a volver a hacer. Dios no dejó de ser Dios. Dios todavía está en control. Seamos responsables, no seamos temerosos y apropiémonos de la palabra de Dios. wow. Tomemos todas las medidas que nos recomiendan, pero principalmente apropiémonos de la palabra de Dios. Ese era el objetivo y gracias Esteban por estar con nosotros. El objetivo era ese, era por qué el tema, la Biblia en tiempos de pandemia. Es porque la Biblia es lo que te permite aferrarte a que aquel que ya lo hizo lo va a volver a hacer. A que aquel que se lo hizo a otros, si de repente tú no te lo va a hacer a ti también. Porque es tu Dios, es mi Dios, es el Dios de Esteban, es el Dios de todos. Así es. Y es lo Pero no pienses que solamente lo hizo con otro. Acordate, en algún sí, momento lo hizo contigo, aunque sea muy chiquito, hay algo que Dios ya hizo. Acordate de eso. seguro. Eso se lo decimos a las personas, o sea, por muy Sí, chiquitito. Incluso yo siempre le digo a las personas también, hay cosas que hizo que ni nos dimos cuenta, te salvó de accidentes, o sea, hay incluso agradecerle porque ya lo hiciste, no me di cuenta y lo volverás a hacer ahora. así es, porque estoy acá. Ya es un milagro. Y Gra- Dios les bendice De veras. grandemente. Los A ti bendigo. gracias, gracias a los que nos están viendo. Mañana seguimos, seguro que mañana vamos a lograr ver qué hacemos. Mañana tenemos en la mañana el tema La iglesia en tiempos de pandemia con el pastor Otoniel Font desde Puerto Rico. Le das un abrazo grandote a Otoniel
Seguro. Yo le doy un abrazo de tu parte. Gracias a los que nos están viendo y mañana nos volvemos a ver. Chao, chao. Bye.